Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este espacio de repaso de la escuela sabática. Estamos cada viernes dedicando un espacio de tiempo para tratar los temas más relevantes, más importantes de la escuela sabática de la semana que ha pasado. Estamos estudiando este folleto acerca de la familia, así que les invitamos para que puedan disfrutar con nosotros y viajar en en esta hermosa travesía por la palabra de Dios. Bueno, la lección número 2 se trató acerca de la familia y quiero preguntarle al hermano Said Hassan, ¿por qué crees tú, hermano Said, que es tan importante la familia en el plan de salvación? El Señor, ves pensando en la respuesta, el Señor ha ideado un plan de salvación, ¿cierto? Él quiere salvarlos a todos. Dice segunda de Pedro que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos que nos arrepintamos. Y Él ha diseñado un plan en el cual ha enviado a su Hijo al mundo para que muera por nosotros y para hacer propiciación y para expiar nuestros pecados. Le ha permitido a Satanás desarrollar su plan de gobierno durante 6.000 años. Entonces la familia fue la primera institución que Dios estableció en el Edén. Así que me gustaría saber qué piensas tú, Said, por qué es tan importante la familia dentro del marco del plan de salvación. ¿Cómo me ayuda a mí la familia a llegar a ser salvo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, así como Dios buscó 10 maneras de enseñarnos su carácter, como los 10 mandamientos, o sea, Él pudo haber encontrado 1000 formas, 1000 mandamientos, imagínate, porque Dios es infinito, Dios es muy grande. Sin embargo, Él redujo su carácter y nos los explicó por medio de 10 mandamientos. Los 10 mandamientos revelan su carácter. De la misma manera, yo pienso que Dios es recursivo en buscar maneras de moldear nuestro carácter y de permitir que avancemos y caminemos en la ruta de la salvación. Y, y yo creo que la familia es parte fundamental de ese proceso. Yo pienso que aprender como hijos, luego aprender como esposo y aprender como padres, eh, en las tres facetas hay cosas que aprender para moldear nuestro carácter y asemejarnos más a Cristo, a Jesús. Entonces yo creo que en la familia Dios puso herramientas fundamentales para que podamos eh, expresar desde nuestro corazón eh, el parecernos a Cristo, moldearnos. Sí, amén, Said. Ahora que tú decías lo de la familia, que podemos aprender, podemos desarrollar nuestro carácter, eh, los psicólogos recomiendan a sus pacientes que asisten a sus consultas lo que se llama la terapia de grupo. ¿Qué es la terapia de grupo? Cuando una persona está padeciendo problemas mentales, problemas de depresión, los psicólogos le recomiendan a esas personas que hagan nuevos amigos, ¿cierto? Porque es que las personas que andan solas por lo general tienen problemas, digamos, para relacionarse con otras personas. Entonces se aíslan, ¿sí me entienden? Esas personas con ciertas dificultades cognitivas, con dificultades mentales, depresivas, de autoestima, tienden a aislarse. Entonces los psicólogos lo que hacen es, le recomiendan a que busquen amigos, salgan, porque en el compartir y el convivir con otras personas podemos alcanzar ese ideal del carácter y superar deficiencias en mi faceta emocional. Por ejemplo, alguna vez un amigo me contó a mí que fue al psicólogo y él le recomendó que asistiera a otra iglesia, buscara a otros amigos. Y ese consejo le sirvió mucho para superar su problema emocional. Estaba muy triste porque había terminado su relación con su novia, entonces estaba deprimido. Entonces, ese pequeño consejo, hacer nuevos amigos, empezar a charlar con otras personas, entrar a otros grupos, lo ayudó a superar esa dificultad. Y me parece a Wilson, mí que la familia, perdona, la familia es como esa escuela donde nosotros nos apoyamos mutuamente y podemos alcanzar
el carácter de Dios, porque recordemos que Dios son tres personas, es una familia de tres miembros. Entonces, Dios quiere que nosotros en nuestra familia podamos imitar su carácter. ¿Sí, Said? Wilson, fíjate que la Biblia dice que Dios es amor. Sí. Y la única manera de poder ser amor es que haya un objeto al que se pueda amar o un ser al que se pueda amar. Por eso Dios tuvo que haber sido eterno junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora imagínate si no existiera la familia. No sé, Dios hubiese inventado otra manera de cómo procrearnos, no sé, por división como las, eh, ¿cómo se dicen? Las bacterias, no sé. Pero fíjate que en el ámbito familiar se puede desarrollar el amor. Es un espacio donde uno puede eh, edificarse en ese aspecto, Podemos emo- ejercitar el em- amor. ejercitar el amor, exactamente. Y no crea que, no, que es tarea fácil. Nosotros con nuestros defectos de carácter y el pecado que está escrito en cada una de nuestras células, aún con la carne de tu propia carne, tus hijos, tu esposa, tu esposo, eh, a veces es difícil de mostrar el amor. O sea, por eso la familia es tan importante. O sea, tu hijo nunca va a dejar de ser tu hijo y tu mamá nunca va a dejar de ser tu mamá, tu papá nunca va a dejar de ser tu papá. Y las discusiones y peleas y diferencias que hay se tienen que solucionar en el ámbito del amor. O sea, porque es que, bueno, es que mi mamá, yo convivo con mi mamá, soy hijo, por ejemplo, en el caso de la familia, cuando estás en la etapa de hijo, bueno, tienes que resolver el problema de alguna manera y lo resuelves eh, siendo humilde en reconocer tu parte de la culpa de cuando hay una dificultad, cuando hay un problema. Y allí está la oportunidad de desarrollar el amor, de ponerlo en práctica. Así es una escuela de entrenamiento, ¿cierto? Hermano de Net, Mi hermano, te sí, voy a buenas decir así. noches. Sí, Quería agregar adelante. algo breve. Sí, sí, Hace algún tiempo escuché a un predicador decir que nosotros somos tres personas e incluso llegó a decir que hasta cuatro. Él decía, uno somos en la sociedad, otros somos en la iglesia, otros somos en la familia y otros somos en lo que realmente tenemos en el fondo del corazón. en la soledad, Y en la creo que la intimidad. familia, sí, y creo que la familia es el lugar preciso y dejado por Dios para desarrollar el carácter, pero no solo el carácter, sino también la forma de ser de cada uno de nosotros y aún de nuestros hijos. Es muy importante que nosotros, ahora que estamos estudiando sobre la educación en la familia, tengamos en cuenta esto, que uno de los principios básicos que debe haber en nuestros hogares, ya lo mencionó mi hermano, es el amor. Adelante, hermano. Sí, le iba a hacer una pregunta a usted, hermano, de Neris Torres, anciano de iglesia de allá del Camino a Cristo. Hermano, la lección del día domingo hablaba acerca de la primera familia. La primera familia se compuso de dos personas, principalmente, ¿cierto? Adán y Eva, ¿cierto? Ambos fueron creados por Dios. No tuvieron padres, biológicamente hablando. Su padre fue Dios. ¿Qué cosas tomar de su ejemplo o de su vida, perdón, que nos puedan servir como ejemplo a nosotros? Por ejemplo, en la historia de Adán, de Eva, la crianza de Caín, de Abel, no hay mucha información acerca de eso, pero ¿qué podemos aprender de esa primera familia que usted pueda aplicar a su familia? ¿Me entiende la pregunta? Esa es la pregunta que le quiero Bueno, hacer. ¿cuáles fueron los errores que cometieron Adán y Eva en la crianza de los hijos? No sabemos. No sabemos los errores que ellos cometieron al criar a Caín y al criar a Abel.
Lo que nosotros sí podemos deducir en las escrituras es que ambos aprendieron la importancia del sacrificio, la importancia de buscar a Dios. Pero nosotros notamos que de pronto Caín lo hizo de una forma equivocada, mientras que Abel se ciñó quizás a lo que debieron haberle enseñado sus padres. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esa primera familia? Que nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos. Pero llega un momento en el que ellos deciden qué camino van a tomar basados en su propio libre albedrío. Pero la verdad es que el sueño de todos nosotros los que somos padres, en verdad, nuestro principal sueño es que nuestros hijos sean salvos. Que se cometan errores en el camino, bueno, los cometemos, fallamos, pero en realidad ese es nuestro sueño, que nuestros hijos sean salvos. Y algo que podemos aprender de Caín, yo no sé cuál de los dos cometió el error, si Eva al ser permisiva o Adán al ser permisivo, para no haberle enseñado a Caín, hijo, mira mi amor bello, este es el sacrificio que pide el Señor, un animal, y no haberle dejado que Caín decidiera qué era lo que él quería o debía sacrificar. Entonces de pronto alguno de los dos pudo haber cometido una falla. La Biblia no nos enseña quién lo pudo haber hecho. Así que hermano, usted está diciendo de que hubo problemas de comunicación entre ellos. De pronto Eva no supo expresarle a Caín o no supo educar a Caín en el camino del Señor. Quizás fue muy consentida o fue muy alcahueta con No su hijo mayor. diríamos que Eva, porque la crianza de Ajá. los hijos es algo que corresponde al hombre y a la mujer, es algo en conjunto entre el padre y el hijo. Y no sabemos cuál de los dos pudo haber cometido el error al ser Así permisivo es. y no haberle enseñado, hijo, Sí, sí. no es Ahora, esta la manera. yo le voy a preguntar a Said, hablando de la comunicación, aquí se escucha el perro, bueno, hablando de la comunicación, Said, ¿tú crees que es importante la comunicación efectiva entre la familia? En tu caso puntual, tú eres una persona que lleva casada que 5 años. ¿Tú crees que es importante la comunicación con tu esposa? ¿Tú crees que una buena comunicación influye en una buena relación de pareja y que una mala comunicación también influye en una mala relación de pareja? Sí, y hoy reflexionaba en los patrones que uno va cultivando en el camino, en la forma como uno habla, responde o se expresa en determinadas situaciones. Y esos patrones van calando, se van afianzando tanto en tu ser que llega un punto en el como que, bueno, ya es natural expresarse de cierta manera o de cierta forma, pero te das cuenta que no es la forma correcta o que es la mejor manera. Sin embargo, quitar esos patrones, eliminarlos, definitivamente necesitas la ayuda de Dios. Eh, por ejemplo, esos patrones de comunicación que a veces uno vio en la familia de uno, cómo se trataban los papás de uno, ¿cierto? Eh, y bueno, uno dice, yo no voy a ser igual que mi mamá o igual que mi papá, o no voy a hacerlo, a cometer los mismos errores, pero eso queda como tan marcado en tu psique que solo cuando haces conciencia de que estás cometiendo los mismos errores y estás replicando los mismos patrones y necesitas la ayuda de Dios para comenzar a moldearlos. Porque vas a cosechar los mismos frutos que cosecharon tus padres si, por ejemplo, cometieron errores de comunicación. En mi caso, por ejemplo, hubo muchos en mi familia y a veces me doy cuenta que los repito. Así es importante
desarrollar una comunicación efectiva. Muchas veces escuchaba a alguien que decía que a medida que la relación va aumentando en años, se habla menos. O sea, los novios, los que están recién enamorados, los que han empezado una relación, dedican horas a hablar por teléfono, hablan en la casa, se visitan y eso todo el día comparten sus experiencias. Pero a medida que va pasando el tiempo, hablan menos. Quizás la costumbre, quizás la rutina, le quitamos la T a rutina y es una ruina, ¿cierto? La rutina lleva a la ruina. Entonces, es importante que podamos remarla, porque a veces damos todo por sentado y nos olvidamos de comunicarnos de forma efectiva con nuestra pareja, con nuestros hijos. Es importante que a nuestros hijos les expliquemos por qué los estamos castigando, regañando. Muchas veces es que te castigo porque sí, porque soy el papá. Y eso es una actitud incorrecta, la verdad. Hay que explicarle a los niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender a pensar. Si tú le explicas a tu hijo de 5 o 6 años por qué lo vas a castigar, por qué le vas a quitar su merienda, por qué le vas a quitar una hora de televisión, él va a entender y va a empezar a razonar. Entonces es importante. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos nos aplicaban esa disciplina militar de que yo soy el papá, que soy el que mando, y eso no está correcto. Así que la lección también nos hablaba del papel de los padres. De hecho, el versículo inicial de esa lección hablaba de no provocar a ira a los hijos, tratarlos con amor, tratarlos en disciplina, en amonestación del Señor, pero sin provocarlos a ira, sin irritarlos, ¿cierto? Y hablaba que es importante que nosotros les mostremos a nuestros hijos el carácter de Dios, porque muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro cargo, ideas erróneas del carácter de Dios. Así como nosotros vemos a nuestros padres, pensamos que Dios es de la misma forma, ¿cierto? Y realmente es importante que nosotros sepamos influenciarlos de forma positiva. Hermano Benet, me gustaría saber su opinión en cuanto a por qué es tan importante que nosotros recalquemos siempre a nuestros hijos, a las personas en general, porque hay que recalcar siempre la enseñanza bíblica, porque eso hablaba la lección del día jueves. No os olvidéis, porque el Señor dice, y se la repetirás estando en la cama, estando en el camino. ¿Por qué tanto énfasis en repetir una verdad? No es suficiente con una sola vez, porque hay que hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esa es mi pregunta para usted. El hermano de Neris como que, ¿me escucha, hermano? Oh, sí, como que Adelante. tuve una breve falla en la conexión, pero bueno, sí alcancé a escuchar Sí, la pregunta. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy importante la instrucción bíblica a nuestros hijos por varias razones. Una y la principal razón, por la salvación de ellos. Esa es nuestra prioridad, que nuestros hijos sean salvos. Pero debemos recordar también que nosotros vivimos en una sociedad. Entonces, por el bien de la sociedad, debemos también instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, o darle una instrucción bíblica para que nuestros hijos no vayan a ser mañana unos delincuentes, de pronto unos estafadores, violadores y todas esas cosas que nosotros no deberíamos mencionar, pero que todo eso se puede evitar instruyendo al niño en los caminos del Señor, por el bien de ellos, por su salvación, pero también por el bien de la sociedad. Miren, ayer precisamente pensaba de un muchacho conocido que salió de la prisión y en lugar de salir reformado, haber recapacitado 3 años metido en una celda, una cárcel, haber recibido quizás de parte del gobierno un plan de reformatorio, el joven salió con las mismas ganas de seguir en la delincuencia. Y pensaba eso,
si los padres de ese niño hubiesen escuchado la voz del Señor cuando el Señor les llamó en su juventud y ellos hubiesen marchado por los caminos del Señor, hoy ese hijo no sería un delincuente. Hoy ese hijo estaría en alguna iglesia. Yo sé que el Señor le pudo haber hablado a esos padres, pero ellos no escucharon o no quisieron aceptar el llamado. Y ahí está el fruto de no haber escuchado la voz de Dios. Entonces nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de la sociedad, pero principalmente delante de Dios. Sí, hermano Benet, ya para ir finalizando el repaso, creo que el mayor ejemplo y nuestro mejor modelo es Cristo Jesús, eso está claro, ¿verdad? Pero fíjate que la Biblia no habla mucho de su niñez, no se dan muchos detalles en cuanto a cómo María instruyó a Jesús. La Biblia no da muchos detalles, solamente nos informa que María era una mujer piadosa, justa delante de Dios, igual que José. Una persona como José que dice la palabra que decidió abandonarla para no difamarla, sí, para que no se hablase mal de ella. ¿Por qué? Porque si él la abandonaba, la gente iba a pensar que José la embarazó, pero que después no iba a responder por el niño, ¿cierto? Entonces, eran padres piadosos, padres con el deseo de honrar al Señor y que tenía una comunión con Él. Entonces, imagina uno que la educación de Jesús era consecuente con esos valores de sus padres. Y seguramente María le enseñó la ley mosaica, le enseñó acerca del Dios del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús enseñó a Moisés, él tuvo que aprenderlo cuando era pequeño. Y todo eso le sirvió para su posterior desarrollo. Así que es importante que podamos imitar a Cristo Jesús, que dice la Biblia, que crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Es un misterio la encarnación de Cristo, es un misterio cómo Él entró en el vientre de María. Estaba pensando esta semana que si podemos afirmar si esto es una afirmación o es una especulación, yo no sé, miran ustedes, el Espíritu Santo fecundó a María, ¿cierto? O sea, no es una blasfemia lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo fue el progenitor de Jesús. No sé cómo hizo el Espíritu Santo para provocar el embarazo de María, pero él fue el responsable de esa situación, ¿cierto? Y esa mujer, digamos, aceptó de forma gustosa cargar en su vientre al Dios del universo. El Dios que trasciende el espacio y el tiempo se entró en un vientre de una campesina judía de ese entonces. Así que es interesante la humildad de nuestro Señor Jesús. Me gustaría, ya para finalizar, preguntarle a Said, ¿qué cosas, qué valores puedes rescatar en cuanto a la crianza de Jesús? ¿Qué crees tú que María le habrá enseñado a Jesús? Aunque la Biblia no dice mucho acerca de eso, pero ¿qué crees tú que María le habrá recalcado a Jesús? ¿Le habrá enseñado? ¿Qué crees que el Señor le habrá encomendado a María en cuanto a la educación de Jesús? Bueno, no estaba pensando en estos momentos en María, sino en José. La actitud de José cuando decidió dejar a María, compárala con la actitud de los fariseos de la época. O sea, José era un hombre muy correcto, un hombre correcto y un hombre que le importaban más las personas que las normas y las leyes. Porque le importó más María y le importó más que la gente pensara que él había difamado a la familia, difamado a María, prefirió que le echaran la culpa a él y dejarla en secreto. Que pensaran que él se había aprovechado de María. Ajá, sí, o sea, es que eso era lo que estaba, y no hizo lo que podría haber hecho un fariseo de la época, ¿cierto? Porque lo que hubiese hecho es llevarla a Apedréela. Sanedrín, apedrearla, esta mujer se va a casar conmigo, pero yo no he estado con ella, ¿cierto? Entonces, pienso que José fue también además de María, pero reflexionaba en eso, los principios que tenía José
tuvo que haber sido muy importante para la crianza de Jesús. Jesús tuvo que haber visto en José un modelo del carácter de una persona cristiana. O sea, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo, pero yo pienso que Cristo tuvo que haber tomado mucho del carácter de María y de José en su crianza. O sea que gran parte de lo que fue Jesús fue lo que le transmitió también José y María. O sea, pensemos un poquito que no es que Jesús nació con un carácter hecho y derecho. El carácter de Jesús fue moldeado por sus padres, José y María. O sea que se puede tener caracteres cristianos, ¿cierto? Y no solamente por el hecho de que, ¿cómo me explico? O sea, Jesús pudo haber visto caracteres cristianos en José y en María porque Dios y el Espíritu Santo vivían en sus corazones. Sí, José vio en ellos buen ejemplo de cómo ser un cristiano genuino y seguramente, como tú dices, José era un hombre trabajador, carpintero, un tipo que todo el día estaba con las manos llenas de acerrín, ¿cierto? Haciendo mesas, haciendo muebles, haciendo cosas. Y es interesante que la profesión de José era la carpintería, el formar muebles preciosos a partir de madera insípida, un pedazo de tabla. Y es precisamente lo que Cristo Jesús hace con nosotros hoy en día. Nos moldea en muebles preciosos. Es el alfarero de cada uno de nosotros. Nos pule, así como el carpintero lija la madera, le da forma. Así Jesús transforma nuestra vida. Pienso yo que el Padre decidió eso para que Él aprendiese lo que iba a realizar durante todo este tiempo, después que Él ascendió a los cielos. Transforma, purifica nuestro carácter. Qué mejor empleo que la carpintería. Bueno, ya para finalizar, hermano Daniel, no sé si usted quería decir algo para complementar el estudio de la semana o si quiere, o hacemos la oración final. ¿Quiere decir algo? Sí, quiero destacar algo que, que debemos aprender nosotros como padres. Y cuando leemos el pasaje que aparece en el folleto, el deseado de todas las gentes, el papel que jugó María en la crianza de Jesús y el papel que desarrolló Eva, quizás con su compañero Adán en la crianza de sus hijos, notamos una gran diferencia. No quiero quedarme con el papel de María, que María se tomó en serio la orden del Señor, donde dice que lo leerá consigo y en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor y lo repetirás a tus hijos. Y se tomó en serio, muy en serio esa responsabilidad. Y eso me hacía reflexionar. Quizás nosotros como padres a veces no nos tomamos muy en serio o no le damos toda esa responsabilidad, ese valor que esto implica, pero que debemos tomar muy en serio la crianza de nuestros hijos, así como María la tomó por Jesús y a los 12 años ya este niño estaba en el templo enseñándole aún a los sacerdotes. El papel de la madre fue muy importante, se tomó muy en serio la responsabilidad y nosotros como padres debemos hacer lo mismo. Dice la lección del viernes, me gustaría concluir con este párrafo, que los hombres y las mujeres que hoy en día desean ser padres deben aprender muchas cosas. Deben aprender, por ejemplo, las leyes del desarrollo físico, el caso de el funcionamiento del cuerpo humano, la higiene, las leyes de la salud, la forma de vestir, el ejercicio físico. Es decir, los padres deben enriquecer su carácter, deben conocer todo en cuanto a sus hijos antes de poder concebirlo, ¿cierto? Muchas veces se toma esto como algo tan liviano. Yo quiero tener un hijo y hacemos lo que sea y no importa la condición en la cual venga ese hijo al mundo, pero es mi intención tener un hijo y no, hay que formarse,
Hay que educarse antes de poder emprender esta empresa, como es la educación de nuestros hijos. Así que, bueno, ninguno aquí, nada más, hermano Danet tiene hijos, pero por ejemplo, Zaire es maestro y él sabe lo que es lidiar con niños pequeños. No es fácil lidiar con 40 niños en un salón de clase gritándote, profesor, mire, me pegó, me miró feo. No es fácil eso. Así que la crianza de los hijos creo que es una herramienta que Dios también nos da para pulir mi carácter, para llenarme de paciencia. Qué mejor paciente que un maestro en su aula de clases, compartiendo con 40 estudiantes, gritándote, en fin. Entonces, preparémonos para ser padres, los que aún no somos padres, y los que ya son padres, pues vayamos a este libro, la palabra de Dios, para mejorar, para tratar de ser más eficientes, tratar de mostrarles el carácter de Dios a nuestros hijos, tratar de educarlos por el camino de la vida eterna. Quizás no le demos una excelente educación, quizás no tengamos los recursos para colocarlo en el mejor colegio de la ciudad, para que aprendan inglés, para que aprendan un instrumento, pero por lo menos eduquémoslos en el camino del Señor y garanticemos que ellos puedan entrar con nosotros al reino de los cielos. Esa debe ser nuestro mayor anhelo, que ellos puedan salvarse, ser salvos por el Señor. Así que vamos a terminar con una palabra de oración y gracias a los hermanos, a los amigos que nos pueden sintonizar. Esperamos que puedan compartir este mensaje con otras personas y que puedan ser beneficiados por la palabra de Dios. Oremos. Gracias, oh Señor, por tus bendiciones, por la vida, por la salud. Queremos pedirte por los padres, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, por los maestros que tienen a cargo, Señor, hijos, estudiantes, alumnos, para que tú les des sabiduría, para que puedan ser buenos maestros, buenos padres. Y a los que no somos todavía padres, Señor, podamos prepararnos desde ahora para poder, si es el caso, llegar a tener hijos, Señor, poder educarlos en el camino tuyo, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos, gracias por bendecirnos. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que Él pueda ser nuestro Maestro cada día. En Cristo Jesús. Amén.